está basada en lo que nosotros hayamos hecho o pudiéramos hacer, sino solamente en lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Y también debemos notar que veremos realidades logradas por Cristo en nosotros. No se presentan como posibilidades, sino como certidumbres, realidades, datos duros y objetivos para que no nos quepa ni la más pequeña sombra de duda. Si creemos verdaderamente en Cristo, podemos estar seguros de que hemos sido en verdad reconciliados, amados y justificados. En primer lugar, podemos tener seguridad de la justicia o rectitud que viene de Dios porque hemos sido reconciliados. Romanos 5, 1-2 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué importante es estar en paz con cualquier persona. No sé a ti, pero una de las cosas que más me incomodan en la vida es tener algún pendiente con alguien que nos aparta o aleja. La paz no puede quedar pendiente, es algo que hay que atender. Escuchamos de los conflictos entre las naciones del mundo y nos preocupamos, la falta de paz es algo que afecta terriblemente a las personas. ¿Cuántas personas están muriendo en ambos lados del conflicto por falta de paz? Si la falta de paz es tan grave entre los hombres, imagina la falta de paz con Dios. Y quizá te preguntarás yo en falta de paz con Dios. ¿Cómo y cuándo? Sí, yo me he llevado bien con Dios desde mi infancia. Pero la Biblia nos da otro cuadro. El ser humano, por causa del pecado, se ha constituido en enemigo de Dios. Los pecadores no pueden tener paz con Dios. Los que no alcanzan la medida de justicia o rectitud por el pecado, no pueden esperar paz con Dios, sino todo lo contrario, podemos esperar su ira y condenación. Por eso, para tener paz con Dios, tuvo que haber habido reconciliación. Tuvo que pasar algo que cambiara la situación de enemistad en reconciliación y amistad. 3135. Y eso es lo que hizo Dios por medio de Jesucristo. El ofendido, el agraviado, el traicionado, tuvo la iniciativa y lo sacrificó todo, en un acto de misericordia hacia nosotros los ofensores, los perpetradores, los traidores, los enemigos, con tal restablecer la paz entre los dos. Este es el tipo de paz que Dios decidió traernos en la persona de Jesucristo. Jesús asegura nuestra paz con Dios. Nota cómo dice el texto. Tenemos paz con Dios. No dice, tendremos paz. Si nos portamos bien, quizá haya paz. No, es un hecho consumado. Ya estamos reconciliados. Así lo confirma también Romanos 5, 10-11, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La gloria del Evangelio es Jesucristo mismo porque por medio de él hemos sido reconciliados con Dios. Y fíjate que en ese hecho dado de la reconciliación por medio de Cristo es que podemos estar seguros que la justicia que hemos recibido por la fe, no nos dejará tirados a medio camino. Mira cómo dice el texto que si siendo enemigos, siendo hostiles, estando apartados, estando en la trinchera de la oposición contra Dios, él tuvo la gracia y misericordia de tomar la iniciativa para la paz y dio los pasos para que, por medio del sacrificio de su Hijo, fuéramos reconciliados con él, cuanto más en esta realidad dada de la paz y la reconciliación que ya vivimos en Cristo, seremos salvos por aquel que es nuestra paz y reconciliación. Si cuando estábamos en enemistad y en contra de Dios, recibimos tal trato de gracia, cuanto más ya estando en paz y reconciliados, recibiremos con mayor razón ese trato de gracia de parte de Dios. Es un hecho, en Cristo, ya no somos enemigos de Dios. Ya estamos en paz con Dios. Ya hemos sido reconciliados. Por lo mismo, si estamos en Cristo, no debemos vivir como enemigos de Dios o alejados de Él o evitándolo como si se tratara de un enemigo. Al contrario, podemos acercarnos a Él confiadamente, porque su justa ira fue descargada sobre su amado Hijo. Jesús pagó el precio de nuestra reconciliación. Nuestra seguridad está en lo que Jesús hizo a nuestro favor. Si crees verdaderamente en Cristo, puedes estar seguro de que has sido reconciliado. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo hemos sido reconciliados, sino, en segundo lugar, podemos tener seguridad de la justicia o rectitud que viene de Dios porque hemos sido amados. Romanos 5, 6-9 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su 3136. Amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
¿Alguna vez pensaste que tus padres no te amaban o que amaban más a alguno de tus hermanos? Eso es algo que quizá todos pasamos en algún momento de nuestras vidas. Salvo algunas tristes excepciones, me atrevo a pensar que la mayoría de nosotros estábamos equivocados en nuestra percepción de las cosas. En la generalidad, los padres muestran su amor imperfecto, a veces muy a su manera, pero los padres aman a sus hijos, aunque estos no lo alcancen a percibir evidentemente. Quizá podamos tener razones para dudar del amor de nuestros padres, pero los que creen en Cristo no tienen razón alguna para dudar del amor de Dios. Podemos estar seguros de haber sido amados, más de lo que podemos pensar o imaginar. En ese amor invencible e inquebrantable podemos estar seguros de que la justicia que recibimos de parte de Dios no nos defraudará al final. Podemos estar seguros de que no habrá horca al final de camino que nos separe de su amor que es Cristo Jesús. Fíjate cómo dice que esta seguridad de su amor está basada en el hecho de que Dios nos amó cuando éramos los más indeseables, los candidatos menos atractivos, los más despreciables. Y en nuestro momento de mayor vulnerabilidad y debilidad, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que nos compusiéramos un poco, o que nos diéramos un retoque, cuando menos digital, para salir mejor en la selfie. Cuando éramos aún pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. ¿Qué otra demostración de amor queremos? ¿Qué puede ser una mayor evidencia de amor que esta? Eso se llama amor de verdad. Y el punto aquí es que si Dios nos amó así cuando éramos indeseables, cuánto más ya habiendo sido reconciliados y justificados, nos amará inquebrantablemente como para que seamos librados de su ira. La justicia o rectitud recibida en Cristo es segura porque hemos sido amados de una manera inexplicable. Dios te amó, te ama y te amará en Cristo. Cuenta con ello. Pero no solo hemos sido reconciliados y amados sino, en tercer lugar, podemos tener seguridad de la justicia o rectitud que viene de Dios porque hemos sido justificados. De los versículos 12 hasta el final del capítulo 5 de Romanos, el apóstol hace una comparación y contraste entre dos hombres que fungieron como representantes de la raza humana. Hace un contraste entre Adán y Jesucristo, lo que cada uno hizo y el resultado de la vida de cada uno. Por supuesto, todo esto para mostrar las grandes bendiciones recibidas por medio de Jesucristo en contraste con la bancarrota en la que nos dejó Adán. Y entre estos contrastes se resalta la realidad y seguridad de la justificación. Es 3137. Decir, la seguridad que podemos tener de que en Jesucristo hemos sido declarados justos o rectos delante de Dios. De que, aunque no podemos producir justicia o rectitud por nosotros mismos, hemos sido aceptados por la justicia o rectitud de Cristo que es atribuida a nuestro favor. Para considerar que esa justicia o rectitud no nos defraudará al final, sino que es algo seguro para siempre, podemos ver los siguientes versículos que nos hablan de la eficacia de esa justicia para nuestra justificación. Romanos 5, 18 a 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El punto de partida aquí es que tanto Adán como Jesucristo son representantes de la humanidad y sus decisiones y acciones afectan a todos sus representados. Algo así como hoy tenemos representantes en las cámaras del Poder Legislativo y cuando nuestros representantes votan, no solo lo hacen por ellos, sino también por nosotros y sus decisiones nos afectan legalmente. Así Adán y Jesucristo son representantes. En ese sentido, aunque tú y yo no estuvimos presentes cuando Adán decidió transgredir la ley de Dios, cuando Adán decidió que lo mejor era desobedecer a Dios, de todas maneras, esa decisión afectó a toda la raza humana, por cuanto era nuestro representante. Su desobediencia trajo la condenación a todos sus representados, por su desobediencia los muchos fueron constituidos pecadores. Aunque no nosotros cometimos ese primer pecado, puesto que nuestro representante lo cometió, entonces, fue como si todos lo hubiéramos cometido. Esa transgresión, esa desobediencia es atribuida, imputada, cargada a nuestra cuenta. Por lo tanto, somos culpables delante de Dios. Claro está, que ya en nuestro tiempo histórico y ciclo de vida, nosotros nos comportamos de acuerdo con lo que hemos sido constituidos como pecadores. Ese es nuestro problema, no solo tenemos la culpa del pecado, sino también la corrupción del pecado. Pero el Evangelio nos anuncia las buenas noticias. Así como ha sido constituido pecador por las decisiones y acciones de alguien más, de la misma manera, ahora puede ser constituido justo o ser justificado por las acciones de alguien más. Nuestro segundo representante, Jesucristo, no actuó como Adán, sino tuvo un desempeño diametralmente diferente. Donde Adán falló, Cristo triunfó. Donde Adán desobedeció, Cristo obedeció.
Donde Adán le dio la espalda a Dios, Cristo se sujetó a Dios. Donde Adán pensó